Hablemos claro, Nicolás Lucar. Vamos a enfrentar una tercera ola que puede ser igual o peor de destructiva de las que tuvimos. Nuestra única salvación son las vacunas. Lo que está claro es que el coronavirus se ha convertido en el centro de nuestras existencias, porque todas las decisiones que se toman, o la mayor parte de ellas que tienen que ver con la economía y con nuestra economía cotidiana, tienen que ver con si estas pueden estimular o no la extensión del contagio con el coronavirus. Y lo que está claro y debería estar también para todos es que venimos de un sistema de salud que tiene décadas de abandono, de mal manejo, y que está en un estado absolutamente colapsado antes del inicio de la pandemia. No es que el sistema de salud peruano, como ha ocurrido en otros países, colapsó, entonces no había medicina, no había unidades de cuidados intensivos suficientes, no había personal, no había infraestructura. No, señor. Eso en el Perú ya había ocurrido antes de la unidad de cuidado, antes de la crisis de las unidades de cuidados intensivos por el coronavirus, a la que se ha agregado la del oxígeno. Es decir, teníamos una crisis de salud pública preexistente a la que lamentablemente e irresponsablemente las autoridades que se han continuado en el gobierno en las últimas décadas no prestaron la atención debida. Cada año la situación ha sido peor que la anterior. Entonces, estamos claros que nuestro sistema de salud, y a veces resulta tedioso volver sobre los mismos puntos, nuestro sistema de salud es absolutamente incapaz de resistir una ola de contagios como la que estamos viviendo. Y que por supuesto hay que hacer una inversión como en educación pública multimillonaria en la educación, en la salud en el Perú. Y en la educación también, como lo hemos señalado insistentemente acá en Exitosa, también antes de la pandemia, dicho sea de paso. Los déficits son enormes. En términos, o sea, la mitad de los hospitales se vienen abajo si hay un terremoto casi en cualquier parte del Perú. O sea, si Defensa Civil actuara con la rigurosidad que en general debería hacerlo, no debería permitir que un porcentaje altísimo de nuestras instituciones de salud reciban público y atiendan pacientes. Porque su infraestructura no da más. Y de ahí para adelante. No hay equipamiento, no hay personal, no hay un adecuado abastecimiento de medicamentos, y lo hemos visto ahora cuando se ha destapado la realidad del Cenares, que es el gran almacén del Ministerio de Salud donde registran a mano. O sea, viven en el siglo, no 20, 19. Entonces, esa realidad va a requerir una inyección multimillonaria de dinero, va a requerir tiempo, pero sobre todo decisión de cambiar las cosas. Porque si no hay cambios en los presupuestos para el sector salud, lo que se está haciendo es mantener permanentemente esa situación. Entonces, nos pasamos todo el año pasado hablando de la crisis de la salud pública, y el presupuesto para la salud pública del 2021 es menor que el del 2020. O sea, hay que estar fuera de la realidad, no solamente de la pandemia, sino de la profundidad de la crisis de nuestro sistema de salud para hacer algo así. 7.000 millones de soles menos, que van a tener obviamente que ser corregidos a lo largo del año, como ya está ocurriendo. Pero eso es un lado del problema. Porque es cierto, y también hemos insistido, y tenemos que ser reiterativos en esto, que si los ciudadanos actuamos con responsabilidad, mantenemos el distanciamiento, evitamos las concentraciones, usamos adecuadamente la mascarilla correcta de la manera correcta, si nos lavamos las manos o nos las desinfectamos, vamos a ayudar a que el coronavirus no se extienda. Pero el arma más importante, pese a los esfuerzos que hagamos los ciudadanos, es la vacuna. Y ayer he escuchado por enésima vez a Raúl Delgado Sayán del Comando Vacuna, este ingeniero que es un hombre talentoso, brillante, reconocido internacionalmente, y que está tratando de aportar, como muchos otros que saben, que tienen experiencia, que tienen respuestas,
con respecto a qué hacer para enfrentar el problema del abastecimiento de vacunas. Desde el año pasado, desde mayo del año pasado, están diciendo lo que hay que hacer. Y lamentablemente el gobierno del señor Vizcarra, que es el gran responsable de cómo estamos en este momento, no hizo lo que había que hacer. Estaban más ocupados en vacunarse ellos y ver cómo salvaban sus pellejos, en resolver el problema más grave de salud pública que ha habido en nuestra historia. Entonces, no hicimos en su momento lo que había que hacer. Y lo que había que hacer, ¿qué era? Contratar. Y se puso la decisión de contratar en manos de personas que no estaban calificadas para tomar ese tipo de decisiones y que no tenían ninguna conciencia sobre la gravedad de la crisis sanitaria que estábamos viviendo. Porque si lo hubieran tenido, hubieran firmado como se hizo en Chile y hubiéramos vacunado 5 millones de personas como ya ocurrió en Chile. Porque nuestras vacunas se las llevaron ellos. O en todo caso hubiéramos compartido las que ellos están recibiendo. Porque a nosotros nos llegan a cuentagotas, a ellos les llegan por millones. Entonces se hizo mal, se actuó mal y hay gente irresponsable y esto es hasta sospechoso de por qué se actuó de esta manera. Pero ya estamos puestos en una situación en la que el gobierno de Francisco Sagasti está tratando de adquirir vacunas y de contratar tarde, porque estamos tarde, porque llegamos tarde, porque así firmemos contratos, las vacunas que consigamos nos las van a entregar con suerte en el segundo semestre de este año. Entonces, puestos en esa situación, ayer decía, una vez más en el programa de Christian Hudwalker, Raúl Delgado Sayán, negociemos con los gobiernos, con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá, con el gobierno que sea, que haya adquirido y tenga contratos para tener más vacunas de las que necesitan y que podrían vendernos, por así decirlo, su lugar en la fila. Es decir, nosotros firmamos por 20 millones de vacunas con Pfizer, pero esas vacunas no nos las entregan en el segundo semestre, nos las entregan ahora, en los próximos 3 meses, de las que les tocaban a ellos. Esas cosas se pueden hacer, pero eso requiere, en primer lugar, de la intervención personal del presidente de la República, que debe ser el jefe, él, cada día, de la conducción de la negociación de las vacunas con los laboratorios y con los presidentes de otros países. Y como decía Raúl Delgado Sayán, en este momento nuestros embajadores y cónsules en el mundo entero tienen que convertirse en nuestros principales instrumentos para negociar la adquisición de vacunas de esa manera. Porque seamos claros, por más que firmemos con los laboratorios, nuestro lugar en la cola está allá atrás. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Y la comunidad internacional es consciente, porque finalmente de lo que se trata es de controlar la epidemia y acá no podemos controlarla si no tenemos vacuna. Entonces nos tienen que ayudar. Es incluso en su propio beneficio. Pero estas cosas hay que hacerlas. O sea, no puede ser que se regrese y se regrese y se regrese sobre los mismos temas y no se hagan las cosas que se tienen que hacer. Y el funcionamiento del aparato burocrático del Estado sigue siendo lento, paquidérmico, irresponsable en relación al tamaño de los requerimientos y de las urgencias que tenemos. Yo no sé sinceramente en qué idioma se tienen que decir las cosas para quienes toman las decisiones en el Perú reciban el mensaje. Usen los recursos humanos que tenemos, usen a esta gente que tiene los contactos, que tiene la capacidad, que tiene las respuestas para que nos ayuden, empoderémoslo como se dice ahora. Démosle la capacidad de tomar decisiones si es que nuestros funcionarios no lo pueden hacer. Porque lo que nos estamos jugando no es solo la segunda ola, ya oficialmente en Europa se decretó la existencia de una tercera ola, es lo que nos espera. Y espero que esta vez los señores del Ministerio de Economía y Finanzas no vengan con la historia de que acá no va a haber una tercera ola porque estamos todos inmunizados, porque eso no es verdad, porque hay recontagios, porque hay nuevas cepas. Vamos a enfrentar una tercera ola que puede ser igual o peor de destructiva de las que tuvimos. Nuestra única salvación son las vacunas. Y hay que hacer lo que hay que hacer, por Dios, pero ahora. Hablemos claro, Nicolás Lucar.